tardes, buenas noches. ¿Cómo están, corazones samaritanos? Bienvenidos a esta nueva entrevista de esta saga que hemos denominado Samaritanos en Unión. Mi nombre es Mauro Fraticelli, soy parte de este equipo de Corazón Samaritano y hoy tenemos una entrevista imperdible con un invitado muy especial y con un tema muy pero muy importante, que es la nueva fe. Esta nueva fe que será pregonada en diferentes formas en este final de los tiempos, como lo anunció el profeta Benjamín Solari Parravicini. Hoy tengo el agrado de presentar a un gran corazón desde las tierras de Colombia, desde el Valle del Cauca, más precisamente la ciudad de Cali, Jani Navarro. Bienvenido, Jani, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Mauro, desde Cali, Colombia, para todo el corazón samaritano de la tierra de Argentina. Gracias por la invitación y que este programa sea en honor del levantar de la Reina del Sur. Gracias, Mauro. Que así sea, Jani. Bueno, gracias a vos por aceptar la invitación, por disponerte para esta entrevista, que más que entrevista es un conversatorio, y vamos a compartir desde los diferentes saberes en este conocimiento tan maravilloso y tan necesario para este tiempo. Y bueno, la nueva fe, ese es el tema que hoy nos trae esta entrevista, este conversatorio. Y bueno, Jani, como para iniciar, ¿qué podemos hablar, qué podemos compartir acerca de qué es la fe, qué es lo que conocemos y cuál es la dimensión real que tiene esta nueva fe que nos propone la profecía, ¿no? Sí, Mauro, definitivamente hay que dimensionar lo que es la nueva fe, porque el mundo nos cercenó la fe, porque la fe es una condición natural del espíritu, del ser humano. Pero el mundo, con su sistema, con sus dogmas, con sus religiones, lo que hizo fue materializar la fe, hacer que la fe perdiera esa dimensión. Por eso aparece la nueva fe, una nueva fe que está con una raíz en el corazón, en el sentir del corazón. Y es necesario hablar un poco, hacer un paralelo, Mauro, de lo que es la fe del mundo y lo que es la nueva fe. Entonces, si quieres, comencemos por allí. Tú me vas guiando en esa parte. Así es, Jani, muy cierto. Pensaba en esto, cómo han llevado la fe a una dimensión externa, ¿no? Bueno, sabemos las religiones, que la fe se limita simplemente a rezos, letanías, o mismo la nueva era con sus decretos, o sus maestros ascendidos, gurúes, chamanes, pero siempre por fuera del hombre. Y incluso esto de repetir mantras o ir a determinado lugar sagrado, a determinada montaña, colocarse una piedra específica, ropa de determinado color, bueno, siempre llevándolo a una dimensión externa, desconectada de esto, ¿no? Que mencionaba, este principio, esta unidad y cohesión, que como bien sabemos está dentro del corazón. Y bueno, si todo esto que estamos viendo que es externo no es la fe, ¿qué realmente es la fe? Desde una dimensión interna e intrínseca al hombre. ¿Qué podemos compartir, Jani? Esa pregunta es importante y permíteme, antes de contestarla, poder definir la fe desde lo que el mundo nos enseñó. Y vamos a colocarle dos condiciones o dos condimentos por la cual el mundo adormeció la fe. El primer condimento es que la materializaron. Entonces, cuando la gente o la gente del mundo, la humanidad, el hombre mortal quiere
creer en algo, tiene una creencia o tiene un dogma y él tiene la fe de que el mundo va a cambiar, o que si tiene una situación económica disminuida, él tiene la fe de que esa situación va a cambiar, que si necesita algo, él va a tener la fe para conseguir eso material, o sea, que materializaron la fe, se volvió externa, no la sacaron. Y el otro condimento que podemos, seguramente habrán más, pero el otro condimento que le pusieron a la fe es la duda. O sea que la gente dejó de tener fe, porque siempre está dudando. Dudamos del amigo, dudamos de la persona que amamos. Entonces siempre está de por medio la duda. Y ahí se nos metió algo que yo le llamo como el virus, ¿sí? Y es cuando no creemos, no tenemos la certeza, no tenemos la convicción. Y ahí entra ya la pregunta que me haces, Mauro, y es la necesidad de llevar la fe, la nueva fe, al plano espiritual. Porque cuando lo llevamos a ese plano, le quitamos todo el componente religioso, todo el componente dogmático, y es necesario hacerlo. En ese sentido, la fe se vuelve una pertenencia a la ley, lo que los hombres de las estrellas siempre nos han enseñado. La fe está sustentada en un conocimiento, y ese conocimiento está necesariamente ligada a una verdad, que en su momento tal vez esa verdad, tal vez diría yo, por falta de madurez, por falta de comprensión, no lo podemos comprender en su totalidad, pero en la medida en que vamos creciendo, vamos a ir entendiendo que esa fe tiene un asidero en el espíritu, en el corazón. Para que me puedan entender los samaritanos, corazones, todos los que nos están viendo en este momento, podemos tener el ejemplo del bebé. El bebé tiene fe en la mamá, pero no la conoce, sabe que está allí, el bebé siente que está protegido, que frente a la falta de alimento pues va a aparecer el pecho, frente a la falta de frío va a aparecer una manta. Él tiene fe, pero en la medida en que va creciendo, va teniendo una imagen de la mamá, una imagen del papá, y él tiene una identidad, el bebé tiene una identidad. Cuando ya es niño, sabe quién es su papá, sabe quién es su mamá, y en la medida que va creciendo, ese conocimiento se vuelve una certeza. Esa es la fe a la cual tenemos que llevarla, es una fe espiritual. Por eso en este momento hablamos de la nueva fe. Gracias, Jani, muy importante esos puntos que mencionás, y justamente se trata de resignificar, darle el valor real y espiritual y la dimensión, la profundidad que tiene esa simple palabra que parece, ¿no? La fe. Pero bueno, realmente como los mismos hombres de las estrellas, nuestros hermanos mayores, quienes han dejado esa guía y la profecía para la humanidad, nos han enseñado, ¿no? Desde tiempo de noche, todos los profetas, el mismo Juan el Bautista, el mismo Jesús, el Cristo, que vino a traer esa dimensión, los apóstoles, bueno, Pablo de Tarso, podemos mencionar muchísimos mensajeros, el mismo Parravicini, quien más adelante vamos a poder ver también parte de su legado, y qué nos venían a enseñar o nos dejaron como guía sobre la nueva fe. Como parte de este legado de los hombres de las estrellas, tenemos que comprender algo, cómo el poder religioso, ¿sí?, uno de los 4 poderes implantados por este sistema, han cercenado esa fe, esa verdadera fuerza y certeza que contenemos dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu. Cómo implantaron dentro de sus sistemas a la creencia. Y eso es algo importante para dimensionar por qué han estancado el pensamiento de la humanidad en un quinto impulso. Como hemos compartido también dentro de los 7 días de creación, en el quinto impulso está adormecido el pensamiento de la humanidad. Y voy a mencionarlo, a leerlo textual, para que podamos comprender. Porque el quinto impulso nos dice: creencias en fuerzas superiores,
supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. Y sabemos que aquí es donde la humanidad se mantiene desde hace miles de años su pensamiento estancado. Hasta hoy, porque la misma búsqueda espiritual del individuo permite salir y romper con esas creencias. Y es a través de este conocimiento, de este legado profético, que justamente como cada corazón samaritano que hoy está buscando esas respuestas, es como podemos ascender en esta escala, en este ascenso dispuesto para el hombre terrestre. Hani, ¿qué nos querés compartir para complementar este punto? Sí, el quinto impulso fue un letargo, un adormecimiento. Fue cuando no nos permitieron a través de las creencias seguir ascendiendo en los días de creación, en los mismos impulsos del segundo día que ya está finalizando para esta humanidad. Por eso a la fe en el mundo, en el segundo día, quinto impulso, le metieron demonios, le metieron dioses que no pertenecen a la creación. Y uno de los, llamémoslo de ese modo, demonio que le metieron fue a la materia. Entonces tenemos fe en lo externo, movemos la fuerza pero desde afuera, pero no hemos aprendido a mover la fuerza desde adentro. Porque dicen los hombres de las estrellas, como nos lo enseñaron, la fe bien sustentada dará al buscador de la verdad la inmortalidad. Si nos detenemos en esa ley o en eso que nos enseñan los hombres de las estrellas, dice la fe bien sustentada. Sustentada significa que hay un conocimiento, y ese conocimiento que le falta al mundo, que se volvió creencia, es la fuerza o el conocimiento del Cristo. Solamente con aprender, conocer, sentir al Cristo, nuestra fe aumenta o pasa a esa dimensión espiritual y comenzamos a mover la fuerza del corazón. Ahí la fe se vuelve una fuerza interior. Por eso fe es fuerza espiritual, pero esa fuerza espiritual está anidada a un conocimiento. Ese conocimiento nos lo trajeron hace 2000 años. Ahora pensemos algo, Mauro. Si hacemos un viaje en el tiempo a hace 2000 años, pensemos cómo era la fe de nuestros hermanos los apóstoles. Si ellos tenían en su fe, estaba sustentada sobre las leyes mosaicas, pero desde el mismo momento en que ellos comienzan a tener contacto con Jesús el Cristo, Jesús lo que hace es, el Cristo, sacarlos de ese impulso, los lleva a un sexto impulso y les comienza a entregar el conocimiento verdadero, que es la realidad espiritual. Pero ellos comienzan a tener una batalla interior entre las leyes mosaicas, que son del mundo, y las verdaderas leyes que Jesús el Cristo le estaba enseñando. Y si vemos la historia de los profetas, todas las grandes situaciones que ellos vivieron, ellos finalmente, a excepción de Juan el apóstol, ¿sí? Juan de Pasmos, todos los demás apóstoles vencieron la muerte por la fe, porque ellos sabían dentro que eran inmortales. Esa era la certeza. O sea que cuando ellos, la otra fuerza los iba a matar para matar la verdad, lo que no pudieron hacer, ellos entregaron su vida porque sabían, tenían la certeza, tenían la convicción, así como les enseñó Jesús el Cristo cuando lo asesinaron, pero Él entregó su vida y la retomó en la resurrección. Ellos hicieron lo mismo, resucitaron a su espíritu y por eso no pudieron matar a los apóstoles, no pudieron matar la verdad por la fe que ellos tenían. Y la fe es la fuerza crística que está en cada uno de nosotros, en los 144,000. Ahora viene otro punto importante, Mauro, y es que desde hace 2000 años hemos venido encarnando, hemos venido buscando esta
luz, esta fe que nos permita morir al viejo hombre, porque tenemos que hacerlo. Yo tengo fe de que este Hani que no es, se convierta en el Hani que sí es, en el Hani que tiene la convicción de que el trabajo que está haciendo es para traer la segunda venida de nuestro Señor de días. Esa es la fe, y eso es lo que me mueve a entregar esta verdad. Así como lo hicieron hace 2000 años los apóstoles, hoy tú y yo y todos los mensajeros que están entregando esta verdad tienen la fe en la resurrección, al morir al viejo hombre para nacer al nuevo hombre. Excelente, Hani, excelente. Y justamente estaba reflexionando, bueno, en la primera entrevista que tuvimos de esta serie, que nos acompañó Gabriel, el niño nuevo, y en una de las preguntas tenía que ver con esto. En ese trabajo que hicieron los apóstoles hace 2000 años, ¿qué nos tocaba hoy? Y bueno, la respuesta de Gabriel fue esa, exactamente el mismo trabajo. Entonces, pensando en esto que compartís, cómo el mismo Jesús lo llevó a esa dimensión interna donde mora esa fuerza interior, esa fuerza espiritual, esa certeza que es la fe. Y hoy tenemos que hacer el mismo trabajo, porque esas mismas leyes mosaicas, esas leyes implantadas por la rebelión, por este dragón en el planeta, también desde pequeño y desde hace miles de encarnaciones, que nos vienen manipulando el pensamiento y estructurando y encarcelando nuestro pensamiento dentro de esa estatua, de ese sistema que oprime el espíritu. Entonces, haciendo ese paralelismo con lo que compartía Gabriel, es exactamente lo mismo, porque ese legado que nos han dejado los profetas y el Cristo en sus obras, cuando encarnó en el planeta, cuando reencarnó hace 2000 años, nos está llamando y llevando a esa misma dimensión. La fe no está allá afuera, no se trata de creencias, no se trata de materia ni nada externo, sino que es la fuerza que hoy debemos despertar. Porque claro, si hablamos de Cristo, tampoco estamos hablando de una persona o de un personaje que hace 2000 años vino y terminó, sino que es una continuidad en el corazón, una semilla crística que hoy está brotando y germinando en todos los corazones samaritanos que hoy se disponen a escuchar, a sentir, y esto que vos decías que es muy importante, Jani, la resurrección es en el día a día, es en cada pensamiento, es en cada acción, en cada palabra, en cada gesto. Yo debo contener esa esencia crística, ese amor que va de la mano, como bien decías, de la fe. Y bueno, podemos compartir muchísimas enseñanzas de Jesús el Cristo. Cuántas parábolas nos hablaron de esa fe y nos llevan inexorablemente a esa mutación, a hacerme nuevo, a hacer nuevas todas las cosas. Pensaba, por ejemplo, cuando hablaba de la poca fe que tenían, bueno, en su momento los apóstoles, pero vamos a hacer ese paralelismo con la humanidad hoy, la poca fe. Y él decía que si tuviésemos fe como un pequeñito grano de mostaza, podíamos mover un monte. Los elementos, la creación responde a esa fuerza de Cristo, a esa fe y a ese corazón que se conecta con la creación, que se hace parte de ella y que no hay nada imposible, ¿no? El mismo Jesús nos decía, mayores obras que yo podrán hacer. Entonces, qué maravilla que algo tan pequeño como un grano de mostaza, o como el corazón, o como el nodo sinusal, algo tan pequeñito, puede mover una fuerza titánica, gigante. Y lo más maravilloso, que eso lo contenemos por dentro. Y en ese paralelo que hacemos es necesario recordar a nuestros hermanos los apóstoles, porque ellos son nuestro referente, porque así como nosotros salimos, estamos saliendo del mundo y cada vez nos posicionamos al lado de la luz, pues nuestros hermanos los apóstoles ya lo hicieron hace 2000 años. O sea que nosotros venimos a darle continuidad a ese proceso. Y si recordamos la historia de, por ejemplo, el apóstol Pedro,
¿Cómo era él, Pedro? Pedro tuvo que hacer una lucha interior muy fuerte para reconocer su propia divinidad. Es tanto que reconoció su propia divinidad que pudo reconocer al propio Cristo a través de su fe, de su fuerza espiritual, de su fuerza interior. Ahora nosotros ya reconocemos al Cristo, ahora nos tenemos que comportar como Cristo, y esa es la fe. Por eso la nueva fe se manifiesta en las obras, no en la palabra muerta, sino en la obra. Entonces, por eso es que nos dice Mauro, muéstrame tus obras y esas obras van a hablar de tu fe. En ese sentido, ahí tenemos una respuesta, y es todas las enseñanzas que los apóstoles nos dejaron para que los apóstoles, 144,000, se levanten aprendiendo de la fe de ellos, aprendiendo de las enseñanzas y cómo aplicaron el conocimiento, que es el mismo, pero 2000 años en el presente, con mayor fuerza. Y esa es la fe. Es que hemos venido, Mauro, sustentando la fe, buscando en diferentes encarnaciones hasta que llegamos hasta esta última encarnación. Y quiero aclarar eso, es la última encarnación del segundo día de creación, pero después vamos a tener muchísimas encarnaciones comprendiendo y dimensionando lo que es la nueva fe. Por eso la nueva fe tiene que ver con la divinidad, con esa fuerza que está dentro de mí, esa fuerza del Padre eterno, esa fuerza de la Madre, Bárbelo, el Santo Espíritu, y esa fuerza del vástago que es el Cristo. Esa triple fuerza que tenemos que conocer hoy como una verdad, sentirla, tenemos que sentirla para que con esa fuerza poder mover la profecía, porque es con la fe que yo muevo la profecía. Ahora, si vamos al diálogo, ahorita mencionabas el diálogo de la poca fe, cuando Jesús le decía, es que si tratáramos de ver como una película, Mauro, como que nosotros viendo ese diálogo entre el Cristo y los apóstoles, y él le decía, por vuestra poca fe. Sí, claro, el Cristo los tenía que confrontar con las leyes mosaicas y les tenía que decir, vea, es que su divinidad la llevan es por dentro, no por fuera. Ustedes tienen que aprender a mover la fuerza desde el corazón, de un corazón para dioses, como lo decía, vosotros podéis hacer cosas mayores. Nos pone en la condición de dioses, pero el mismo Jesús el Cristo entendía ese impulso en el cual él con mucha paciencia y con mucho amor iba entregándole a nuestros hermanos los apóstoles. Y al final decía, de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Si nos detenemos, Mauro y mis corazones samaritanos que en este momento nos están viendo y escuchando, esa es la semilla más pequeña de las hortalizas, pero cuando ya madura se convierte en un árbol grandísimo. Ese es el poder que nosotros tenemos. O sea que necesariamente tenemos que comenzar a madurar en el espíritu, y cada vez como el niño, es igualito. Miren la semilla el cigoto y bueno, todo el proceso, pero cuando nace esa semilla, en que se convirtió en un bebé, pero él, en la medida en que va creciendo, va construyendo su propio aprendizaje, se puede poner de pie, va madurando el caminar, la marcha, hasta que comienza a correr, madura la carrera, y esa parte motriz, esa parte del movimiento, cada vez se va volviendo un experto. Así hace la semilla, pero la semilla tiene confianza en ella misma. Ella no tiene falta de identidad, ella tiene fe. Desde el mismo momento, Mauro, en que tú la entierras, la siembras en la tierra, se pone en marcha todos unos mecanismos internos de la semilla de mostaza a morir a la semilla, y comienza el proceso de nacer,
nacer hasta que se convierte en un árbol. Y ahí los elementos son claves, porque la semilla tiene confianza y tiene convicción en que la tierra la va a prodigar, en que el viento la va a ayudar a crecer, el agua, el sol, los 4 elementos son parte de la fuerza interior que en este momento el buscador de la verdad, los 144,000, tenemos que tener como una fe para poder mover, así como lo decía, mover, decirle a ese árbol, muévete de aquí y se moverá. Y podemos hacer cosas mayores por causa de la nueva fe. Gracias, Jani. Y qué importante esto que mencionaste, de la identidad, que es parte de esa certeza, ¿no? Cómo la semilla sabe cuál es su identidad y sabe que va a ser árbol, que va a tener frutos y que va a darle continuidad a la vida. Entonces es un paso muy importante y clave como parte de este despertar, ¿no? Cuánto engaño a, a disminuirnos a simples casualidades de un caos, a simples monos que hemos evolucionado, o sea, Sí. cuántas atrocidades para engañarnos y para que no podamos reconocer, como bien decía, nuestra divinidad, porque nuestra identidad es la de dioses, somos semillas de dioses, de soles, de universos, y ese es un paso clave. El hombre que, el buscador, que empieza a reconocer su esencia y su identidad, ya deja de hacer las cosas del mundo. Pensaba, bueno, Apocalipsis es muy claro cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si toda la humanidad en diferentes lugares, en diferentes épocas, ha llegado a este conocimiento de Jesús, del Cristo, ¿por qué, me pregunto, la mayoría de la humanidad sigue adorando a ese Dios impostor? ¿Por qué sigue haciendo las obras de ese perverso que intenta suplantar al Padre Eterno, siendo que tuvimos ese testimonio tan maravilloso del Cristo reencarnado en este planeta? Entonces, ahí es donde vale la reflexión. Claro, al no conocer nuestra identidad, nos creemos ese engaño, caemos en esa manipulación, entonces hacemos las obras de ese perverso impostor. Y justamente tiene que ver con esa falta de fe en mí mismo, que justamente debemos vivificar, debemos dimensionar y ponernos a trabajar para eso, porque no es que va a venir de arriba, del cielo, sino que tiene que ver con esas obras que mencionabas. Y hay un diálogo muy interesante, que ahí te voy a pedir, Jani, que nos comparta, a ver esa interpretación, que es de Felipe con Jesús. Cuando Felipe le dice que le muestra al Padre, y bueno, el mismo Jesús dice, tanto tiempo que vengo caminando con ustedes, que vengo mostrando esas obras y todavía decís, bueno, ¿cuál es la enseñanza, la interpretación que le podemos dar a esa parábola, Jani? Yo me imagino a Felipe, después de haber hecho esa pregunta, como, claro, porque tanto tiempo que caminaban los apóstoles con el Cristo y le dice Jesús reclamándole, es como en ese diálogo, oye, Felipe, todo lo que yo te he enseñado, todo lo que me has visto hacer, milagros y aún me estás diciendo que te enseña el Padre. Entonces es cuando le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Todo lo que yo hablo y enseño es lo que el Padre se manifiesta a través de mi ser corazón para tus oídos. Y lo lleva más a una mayor profundidad esta nueva fe. Le dice, si no te basta eso, bueno, mira mis obras, esas son las obras del Padre Eterno. Por eso, para que vamos hilando, Mauro, y a todos nuestros corazones de la Samaritana, la fe, la nueva fe tiene unas condiciones espirituales o una mecánica. La primera mecánica es tener identidad.
porque lo que le estaba reclamando Jesús a Felipe era identidad. Claro, Jesús, yo me imagino a Jesús como un padre, como amoroso. Claro, les tiene que exigir una mayor comprensión, ¿sí? Y es lo que la profecía en este momento nos exige a cada uno de nosotros, una mayor interpretación. Entonces, hilando una mecánica para que nos quede claro la nueva fe a la dimensión que tenemos que llevarla, porque ya no es la fe del mundo, sino una nueva fe en el Espíritu. Y es algo que decía Pablo en Hebreos 1, para que por favor lo estudie. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí hay dos claves: certeza y convicción. Y si a eso le agregamos identidad, porque la semilla de mostaza tenía certeza y convicción, pero desde el mismo momento en que la semilla es sembrada, automáticamente se activa la identidad de mostaza. Es que ella no va a ser un árbol de mango, de aguacate, de guayaba, no, va a ser de mostaza y se dedica a crecer en esa condición, con la información genético-espiritual que tiene esa semilla, y comienza a crecer el árbol, el tronco, las ramas, las hojas, hasta que da el fruto que tiene que dar, pero sigue manteniendo su identidad. Y en lo posterior, esas semillitas que nacieron de ese gran árbol van a seguir manteniendo la heredad de esa semilla, su propio legado, su propio linaje. Eso es lo que necesitamos entender como identidad. Ahora Felipe, después de ese llamado de atención, pero que finalmente lo que nos dice para este tiempo es que si tenemos fe en la obra del Cristo, vamos a tener fe en el Padre Eterno. Por eso en este tiempo la nueva fe nos exige sentir al Padre, sentir al Creador de la vida, al que dio inicio a toda la creación, el que contiene toda la creación, el Padre Eterno. Y ese Creador que es inmenso, inmedible, una chispa de Él está dentro de mi corazón, que es el alma. Por eso yo tengo que sentir mi propia alma, que es el alma de Él. Yo tengo que mis obras, que es lo que me pide la fe, la nueva fe, tienen que ser medidas por el alma. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, yo pongo mi alma y pongo mi acción y digo, bueno, esto parece al alma del Padre, entonces esa es otra medida para que mi fe cada vez se vaya fortaleciendo. Esto que estamos haciendo tú, Mauro, y yo, de hablar de la nueva fe, está en la ley del alma, y es entregar la verdad de lo que tú y yo hemos aprendido, de lo que significa la nueva fe fundamentada en el Cristo. Gracias, hermano, maravilloso. Y qué bueno, qué lindo este conversatorio, que podamos también hablar de estos temas que trascienden los parámetros y todas bueno, lo que se nos ha implantado también, ¿no? Porque hablar del espíritu ya es algo que nos enseñan en las escuelas, en las universidades. Y esto de la genética que mencionaste, ¿no? De la semilla. Pensaba en el llamado también de nuestros hermanos mayores, de los hombres de las estrellas, cuando nos dicen que estamos hechos de partes y partículas del infinito y de las estrellas, pero no lo sabemos porque estamos dormidos. Entonces, esa partícula, esa chispa que contenemos, está conectada con los universos, con las galaxias, con los soles, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra divinidad, y eso es lo que hoy despierta. Así como esa semilla, con esa codificación, empieza a germinar, a brotar y a dar frutos, nosotros también sabemos por cumplimiento profético que es el tiempo de dar frutos. Claro, miles de encarnaciones preparando esa semilla, dándole las condiciones óptimas. Por eso también los mensajeros
entregando esa fuente de vida, ese agua de vida, el mismo Cristo nos dio de beber esta verdad, este conocimiento de resurrección, para que hoy podamos dar frutos, para que podamos dar a conocer a ese Padre a través de las obras del Cristo que se hacen vivas hoy en cada uno de nosotros que puede despertar esta verdad. Y bueno, justamente Jesús hablaba de esto, ¿no? De yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, de ahí surgen preguntas y reflexiones. Bueno, ¿de qué resurrección estará hablando? O sea, ¿nos tenemos que morir y esperar a estar en la tumba para resucitar? ¿Cómo eso lo podemos relacionar con la fe? Porque dice, el que cree en mí, pero claramente no está hablando de una creencia en el mundo o de una dimensión externa al hombre, sino de cómo esa fuerza que está por dentro es la que nos resucita. ¿Y cómo será esto de la resurrección, Jaime? ¿Será en el día a día? ¿Será que habrá que esperar tiempo? ¿Cómo es eso, hermano? Mauro, aquí es muy importante identificar que aquí no estaba hablando Jesús, estaba hablando el Cristo, porque Él dice, yo soy, el yo soy, el yo soy es mi propia identidad en la gran conciencia creadora, el yo, por eso la semilla hombre, la semilla Dios. Tengo una raíz preexistente en la gran conciencia creadora. Por eso dice, yo soy la resurrección. Y Él trae, el Cristo trae el programa resurrección. Y la resurrección, pues lo tenemos que entender como en dos dimensiones. La primera dimensión significa morir, hay que morir a algo. Primero, morir al viejo hombre, como lo reseñaba o como lo enseñaba nuestro hermano Pablo de Tarso. Hay que morir a lo que no pertenece al alma, a la gran conciencia. Por eso la conciencia la tenemos que poner como esa chispa que llevamos de luz, que llevamos en el corazón, es un gran medidor para nosotros, para poder tener acciones que podamos comparar si son de luz o si son de tinieblas, si son de la otra fuerza que adormeció, que cercenó este conocimiento y que cercenó esta fuerza espiritual que es la fe. Por eso la resurrección es clave en este proceso. Todo el trabajo que estamos haciendo de morir es morir al Dios del mundo para nacer en Cristo. Y al nacer en Cristo reconocemos el yo soy, y esa es la fuerza para poder conocer al Cristo, tener un conocimiento, tener una certeza, una convicción de que como Él murió y volvió a obtener la vida, también nosotros lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Definitivamente, Mauro, eso lo hacemos todos los días. Yo lo he dicho, Mauro, y tú lo puedes comprobar, y te lo diría. El Mauro con el que yo estoy haciendo este diálogo no es el mismo Mauro de hace 10 años. Y si tú lo mides, ha crecido enormemente. Igual me pasa a mí. Si yo me mido con el Hani de hace 10 años, yo te digo, yo hubiera querido, Mauro, tener esta madurez que tengo ahora hace 10 años para no cometer tantos errores por falta de fe. Pero digo, pero tengo que ser consciente, es un proceso de madurez. Tenía que vivir eso, era necesario para poder comprender que está la fe, la nueva fe que está sustentada en el Cristo, y está la fe sustentada en los dioses del mundo que la materializa, que le pone en duda, que le pone otros condimentos que nada tiene que ver con el Espíritu. En ese sentido dice el Cristo, yo soy la resurrección y la vida, y el que me conoce, el que tiene conciencia de mí, del Cristo, aunque esté muerto en el mundo, puede vivir. Y eso es lo que has hecho tú, lo que he hecho yo, porque yo en el mundo estaba muerto, Mauro, estaba muerto, iba derechito para el sepulcro, así. Pero desde el mismo momento en que conocí este conocimiento de las profecías, que está sustentado en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el Cristo,
Entendí que esto obedece a un plan y que en ese plan están los 144,000. Por eso estamos buscando los 144,000, los hombres de la nueva fe, para que entiendan el proceso de resurrección. La nueva fe nos va a llevar a otros conocimientos maravillosos, pero que poco a poco los vamos a ir entendiendo y comprendiendo. Eso es, Jani. Como también, bueno, está cifrado, ¿no? Que cada cosa tiene su tiempo. Y así también como una semilla empieza a tomar los nutrientes, empieza a germinar, larga sus primeros brotes, luego se planta, árbol, da frutos. Así también es nuestro proceso y qué importante que cada uno de quienes hoy nos están escuchando puedan verse también, mirar para atrás y comprender eso, ¿no? Cómo realmente este conocimiento del Cristo nos resucita. Y es en la aplicación, así sea un poquitito, una palabrita, algo que yo pueda comprender de esta sabiduría y aplicarla, voy a resucitar. De eso se trata. Y qué bueno y qué importante retomarlo y estar todo el tiempo revisando, porque de eso se trata. Y así es como pasito a pasito vamos conformando ese gran monte de verdades, de semillas que hoy estamos empezando a dar frutos para conformar esa cifra sagrada de los 144,000, que claro, dejamos de alimentarnos de esa falsa sabiduría de Salomón, de esa mentira, de ese engaño y de esa vieja fe o falsa fe atada a la creencia que hoy debe morir, porque también debe resucitar en mí la nueva fe. Entonces, fíjense que es lo mismo, lo podemos llevar a este mismo punto. Morir a esas creencias, a esos engaños, a ese viejo hombre atado a esa falsa fe que, por ejemplo, nos llevan a adorar las religiones a un Jesús crucificado. Ahí está el símbolo de las religiones. Quieren que adoremos a algo muerto, a un hombre viejo crucificado con los 4 poderes del mundo, agonizante, cuando en realidad el Cristo venció esa muerte, resucitó, y ese es el llamado, de la mano con esta nueva fe, haciendo nuevas todas las cosas. El primero que debe hacerse nuevo soy yo. Y eso también va generando una resonancia, un amor, una cohesión que el mismo Jesús, con el Cristo vivo por dentro, fue que llamó y pudo hacer obras maravillosas que nosotros estamos aprendiendo también a hacerlas. No quiero dejar pasar algo que tú dijiste que me parece fundamental, porque ¿cómo podemos determinar que en el mundo la fe está muerta? Y es por el símbolo de el crucificado. Cuando uno entra a una iglesia, lo primero que se encuentra es un señor allá crucificado en una cruz. Pero el punto que no sabe la gente es que ese no es Cristo, porque recuerden que Cristo resucitó. Entonces la pregunta es, ¿a quién están crucificando allí? ¿A quién está crucificando la religión? La respuesta es sencilla: al hombre del planeta Tierra, al hombre de este mundo es el que fue crucificado. Por eso es muy importante que entendamos que tenemos que morir a ese viejo hombre, a esos 4 poderes.